querido Padre, en esta hora agradecemos tu bondad. Gracias por traernos a este lugar con el propósito de rendirte un culto y esperamos que sea agradable a tu nombre. Amén. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días y un feliz santo sábado tengan todos los presentes. Amén. Para darle continuidad a nuestro culto divino, vamos a hacer cantando las notas del himno número 70 al antiguo. Santo, santo, santo. Conforme a esta palabra vamos a postrarnos para hablar con nuestro Creador. Padre eterno que mora entre querubines y serafines, alabado sea tu santo nombre. En esta hora, Señor, nos postramos delante de tu presencia y te decimos: santo, santo, santo eres tú, nuestro Dios Todopoderoso. Hemos venido, Señor, en esta mañana con un corazón unido a buscar tu presencia. Pedimos, Señor, la presencia del Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón. Te pedimos una bendición especial por la visita que han venido aquí, Señor, hoy a buscar palabras de vida eterna. Permite, Señor, que el Espíritu Santo pueda transformar sus corazones y ellos puedan entender que solamente en ti hay salvación y vida eterna. Te pedimos, Señor, una bendición muy especial por cada hermano que ha doblado su rodilla. Tú sabes, Señor, lo que te están pidiendo.
te pedimos, Señor, que tú le concedas de acuerdo a tu voluntad. También te pedimos, Señor, por el pastor que va a tener la santa palabra de Dios. Permite, Señor, que sea ungido por el poder de tu Santo Espíritu. Que la palabra que él diga sean palabras dirigidas de lo alto de los cielos. Te pedimos también, Señor, que tú transformes nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar cada día más cerca de ti. Prepáranos, Señor, para un pronto encuentro, porque tu venida está a la puerta. Bendice, Señor, a aquellas personas que te están mirando a través de las redes y permite que el Espíritu Santo toque y transforme su corazón. Amén. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga nueva vez, mis queridos hermanos. Amén. Que el Dios todo omnipotente pueda estar con cada uno de ustedes y que pueda glorificarse en cada una de sus vidas. Hermanos, en esta mañana quiero formalmente darle una bienvenida a cada uno de los presentes, en especial a los ángeles que están en medio nuestro en esta mañana. Que cada uno de ustedes podamos sentirnos como en la casa de Dios, donde se pueda sentir el Espíritu Santo. En especial quiero darles una cordial y sincera bienvenida a cada una de las visitas, en especial a Raquel, que en esta mañana está con nosotros. También a nuestra hermana Yati, que a pesar de ser de nosotros, nos sentimos muy, pero muy contentos cada vez que está aquí. También a Ali, puede levantar su mano. Ali, el niño, hola, eres bienvenida aquí a la casa de Dios. También a Marina, que anda con nuestra hermana Mariana, y también una bienvenida muy especial al pastor Juan Francisco Esprogen, quien está aquí con cada uno de nosotros, y a su esposa. Sean muy bienvenidos aquí a la casa de Dios, cada uno de ustedes. Si me faltó alguna visita, la pareja que está allí detrás, bienvenidos son aquí en la casa de Dios, ya son de nosotros, los queremos muchísimo. Amén, amén, y me alegra saber que están aquí. Bueno, Una pareja de hermanos. una pareja de hermanos, así es. Bueno, sin más preámbulos, Leoni y vamos a Mary. escuchar dos hermosas interpretaciones a través de dos artistas que decidieron alabar y glorificar el nombre de Dios con sus dones y sus voces. Ahora con nosotros, nuestra hermana Viviana, como cariñosamente le decimos, nuestra hermana Katy y luego nuestro hermano Olivency Reyes. Ellos con nosotros. Amén. Muchas gracias, un placer estar con ustedes una vez más aquí en esta iglesia. Amén. Vamos a tener un poema para gloria de Dios. Viajeros. Viajeros hermanos con valor inquieto y venerable. Avancemos a través de esta vida miserable, sin perder nunca de vista a Jesús en el Calvario. Oye los clavos como traspasan sus manos. Mira el soldado maldito como traspasa su costado. Oye la voz de Pedro negarle. Mira el sol como se esconde y señal de tristeza. Y tú, amado hermano, al llegar hasta el Calvario, ¿qué has pensado? ¿Venderle como una? ¿Negarle como Pedro? No puede ser, despertemos creyentes dormidos. Despertemos que llegó la hora. Nuestros varones pronto cubrirán la tierra. No nos dicen las guerras, la ciencia multiplicada. Hambre, padre contra hijos, hijos contra padres. Todo esto nos dice, ya Cristo viene. Amén. Porque detrás de esas nubes llenas siempre brilla el sol. No importa los problemas que hayan de tu vida. No tengas miedo, no te rindas, confía en tu Señor. Detrás de esas nubes siempre brilla el sol. No conozco tu pesar,
quiero contar que a mí también me alcanzó. Todos tenemos momentos de gran angustia y dolor, mas si los miras por dentro hay una gran bendición, porque detrás de esas nubes negras siempre brilla el sol. No importan los problemas que hayan en tu vida hoy, no tengas miedo, no te rindas, confía en el Señor. Detrás de esas nubes siempre brilla el sol. En momentos de aflicción, cuando no puedas seguir, llama con fe a tu Señor, tiene rescate por ti, porque detrás de esas nubes negras siempre brilla el sol. No importan los problemas que hayan en tu vida hoy, no tengas miedo, no te rindas, confía en tu Señor. Detrás de esas nubes siempre brilla el sol, porque detrás de esas nubes negras siempre brilla el sol. No importan los problemas que hayan en tu vida hoy, no tengas miedo, no te rindas, confía en tu Señor. Detrás de esas nubes siempre brilla el sol. Detrás de esas nubes siempre brilla el sol. Amén. Amén, amén. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por permitirnos talentos tan hermosos para alabarle y glorificarle? Y también gracias a nuestros hermanos por ayudarnos a reconocer que solamente en Dios hay salvación y que detrás de esas nubes siempre brilla el sol. Así que, hermanos, sin más preámbulos, ahora vamos a escuchar el plato fuerte de esta mañana, el tema central que está en los labios de nuestro pastor Juan Francisco Scrogin, él con cada uno de nosotros. Pastor, el tiempo es de usted. Gracias. Bueno, agradecer la oportunidad que nos brindan de estar con los hermanos de aquí de la Iglesia de Esperanza. Es la primera vez que hablamos a un público como este. Si me pongo nervioso, toda mi vida yo le he pasado hablando en público. Y a través de Radio Amanecer, actualmente estamos como director de la radio. Y yo estaba medio nervioso cuando estaban haciendo la lección de escuela sabática, porque por muchos años a través de la radio hemos venido facilitando el estudio a través de Radio Amanecer en estudio, y entonces a veces uno analiza algunos conceptos y tenía miedo de que me llamaran. Mira, vamos a preguntarle a fulano de tal, como él es que dirige, entonces no quería que me preguntaran. Saludamos a los amigos que nos ven a través de Facebook. Sí. Eso compromete todavía un poquito más, porque ya tú no tienes que hablar solamente a los hermanos que están aquí, sino sabrá Dios a dónde va a llegar. Esto queda grabado en el Facebook, entonces lo que uno dice está ahí como una prueba de que, mire, usted lo dijo a través de la radio. Uno puede equivocar aquí, pero queda grabado. Vamos a orar un poquito.
Señor, en esta hora agradezco el privilegio de exponer tu palabra. Permite que nuestra mirada no esté puesta en el instrumento humano, que el Espíritu Santo acomode cada palabra y que los amigos que nos estarán viendo a través del Facebook también puedan sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén. Dirígenos en estos minutos que hemos de hablar y permite que todo se haga conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle para que estemos en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 11. Ahí se produce lo que es el llamado de Abraham. Debo decir que la pala del arqueólogo ha demostrado que esta ciudad de Ur de los Caldeos era una ciudad altamente moderna, con su sistema de calefacción de agua. Abraham era una persona que vivía muy cómoda como usted no se imagina. Y entonces, cuando Dios le hace un llamado de salir de su casa para un lugar que iba a mostrar, Abraham no tenía idea para dónde iba. Sin embargo, el texto bíblico dice que Abraham escuchó la voz de Dios y salió de ese lugar. Amén. Yo, en la zona donde vivo, tengo muchos años viviendo allí. Mi esposa Raquel se ha tenido que acostumbrar porque salió de aquí de Mao. Y yo no sé realmente cómo ella tiene que sentirse bien porque me ama. Es Raquel. Y a ti la sacamos de aquí de Mao. Pero cuando uno va a salir del lugar donde ha tenido tanto tiempo, es muy difícil, pero Abraham salió porque confiaba plenamente en el Señor. Abraham no dudaba. Y desde pequeño Abraham tenía encuentros con Dios, conocía la voz de Dios porque era, ¿cómo le conocen ustedes? El padre de la fe, era amigo de Dios. Y algunas personas que han venido escuchando la radio por mucho tiempo, si no me hubiesen presentado, quizás por el tono de mi voz dice, pero eso se parece a fulano de tal. Tiene que ser. Entonces viene la presentación y dice, Abraham conocía la voz de Dios, era amigo de Dios. Y esto es importante, lo estoy destacando, porque verán algunas cosas grandes en la vida de Abraham que yo creo que es importante, amigos, que nosotros podamos conocer bien la voz de Dios para saber cómo vamos a accionar a la medida que Dios nos llama. Cuando él salió de ese lugar, noten ustedes que hizo una parada. El versículo 10 dice, si lo tienen, Génesis capítulo 12, versículo 10, y hubo entonces, ¿qué cosa? Hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre que había en la tierra. Y aconteció que cuando él estaba a punto de entrar allí en Egipto, dijo de Sarai, su mujer, he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Yo quisiera aprovechar el momento para dirigirme así rápidamente a nivel de paz a los esposos. Cuando usted ve a su esposa después de muchos años, se da cuenta que su esposa es una mujer bonita. Yo espero que con los años podamos vernos así, de esa manera. Y yo a veces me pongo a contemplarla a ella y digo, wow, Señor, qué mujer tan hermosa me ha dado. Oh. Gloria a Dios. Aleluya. Y ella lo sabe que se lo digo. Amén.
Pero Abraham se dio cuenta en ese momento, después de algunos años, que ciertamente Sarai era una mujer, ¿qué cosa? Hermosa. Hermosa, bonita. Dígale a su esposa, dígale a su esposo, no se canse de mirarla y decirle, wow, qué mujer tan hermosa, porque usted va a ver otras fuera, y cuando usted tenga la tentación, entonces se recuerde que tiene una mujer, ¿qué cosa? Hermosa. Hermosa. Y eso impactó profundamente la vida de Abraham. Entonces entraron en una negociación. En Egipto las mujeres son de tez oscura. Y la etnia de ese lugar dice que por el sol fuerte que se producen muchos elementos importantes, y ellos eran morenitos más o menos. Y eso le preocupó a Abraham, Abraham estaba medio celoso, y entonces se ideó un plan muy interesante. Dice el texto bíblico, y cuando te vean los egipcios dirán de ti, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti qué cosa te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana. Yo no sé cómo se sintieron los hermanos allí. Y entonces Abraham con ese plan dijo, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron efectivamente que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Y entonces el texto dice que hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, le fue bien económicamente. Mas Jehová luego de un tiempo hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Y por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y ve. Ese es uno de los casos vergonzosos de la vida de Abraham, ese que conocía a Dios, que era el padre de la fe. Idearse un plan junto con su esposa, Sarai, y no confiaba en que Dios lo iba a guiar. De hecho, Dios no le envió a Abraham para que se metiera en Egipto, él fue y se metió en Egipto. Y entonces tuvo ese problema. Yo no sé si usted alguna vez, hermano, amigo, se ha avergonzado de Dios. Yo pienso que Abraham no debió hacer eso nunca, porque él confiaba en Dios. Y así como él salió de Ur de los Caldeos con todas sus comodidades, debía confiar que en ese momento, si decía la verdad, Dios, ¿qué cosa? Le iba a proteger. Y entonces a Abraham habló mentira acerca de su estado con esta mujer y la presentó como si fuera, ¿qué cosa? Su hermana. Es verdad que eran medio hermanos, pero él debió decir, es mi esposa realmente, es mi esposa. Pero como yo le digo, al hombre le fue bien, porque mientras estuvo ahí en Egipto, aparte le funcionó la mentira y adquirió bienes y vacas y ovejas, todavía se hizo más rico. Pero cuando el faraón, un rey pagano, se dio cuenta de que este hombre había mentido, lo botaron. Usted se imagina en la comunidad donde usted viva, amigo que nos ve a través de Facebook y amigos que están aquí con nosotros, hermanos, es muy vergonzoso que ustedes lo saquen de una comunidad porque usted es un hombre que vive generando dificultades, hablando mentiras. ¿Cómo es posible que un temeroso de Dios, yo digo, se pueda prestar para hablar mentira, y más en lo que tiene que ver con su familia? No es bueno eso, no es bueno. ¿Y estamos hablando de quién? El padre El de que la fe. conocía profundamente a Dios. Bueno, al hombre le fue bien.
el rey pagano recibió una advertencia de parte de Dios, y entonces cuando Dios habla con ese rey, con Faraón, y le dice la relación que había entre esta gente, a Abraham no le quedó más que reconocer que ciertamente había mentido, y lo sacaron de allí, tristemente lo sacaron de allí. Luego hay varios episodios en la vida de Abraham, en su transcurrir por la tierra. Hay un problema familiar. Lot llama a su tío, hablaron, se separaron. Tiene luego más adelante que liberar a su sobrino Lot. Pero hay un caso muy importante, que en medio de esa desconfianza del padre de la fe, del amigo de Dios, el Señor tuvo que recordarle en varias ocasiones a Abraham que las promesas que había pactado con él iban a ser ciertas. Y Dios le había prometido, ¿qué cosa? Un hijo, Abraham. Y en esos capítulos que siguen adelante, cuando se le hace la promesa a Dios, se le ocurre a Abraham, que ya como él se estaba poniendo un poquito mayor, y yo siempre he dicho que para mí el problema no fue Abraham, porque después de los 99 años que murió Sara, Abraham se casó de nuevo. Y funcionaba el hombre porque tuvo una base de hijos. Entonces después de 100 años, la gente se ocupa mucho de hablar de este pobre hombre. El hombre siempre, cuando se alimenta bien, descansa bien, mantiene cierto grado de potencia, porque él se casó con, creo que es Setura, y tuvo unos 5 o 6 hijos. El hecho está que Abraham cometió varios errores en su andar antes de que se cumpliera la promesa de un hijo. Se casó, la mujer le dijo, mira, yo quiero que te cases con Agar, que es la esclava, la sierva. Y debo decirle algo, hermanos, Abraham adquirió muchas costumbres en tierra pagana. El matrimonio que realizó con Agar, su sierva, era un matrimonio legal en términos de la tierra pagana, era legal. Y entonces ya en lugar de ser una esclava, ella venía a ser también como otra dueña de la casa. Fíjense los problemas graves que traen el asunto de tener más de una esposa. Así es que si usted, hermano, amigo, ha pensado en alguna vez en meterse en un lío como ese, no lo haga. Porque va a haber serios problemas en el hogar. Por eso el hombre tiene que ser marido de una mujer. Y la mujer debe ser, ¿qué cosa? Esposa de un solo hombre. Siempre ha sido el propósito de Dios que el hombre pudiese vivir solamente en una relación con una esposa o con un hombre. Amén. Ahí vemos el problema. Ya después que se casaron, Agar se pensaba que era la dueña y ya se miraba a Sara como una compañera, no como la dueña. Repito, aunque la Biblia prohibía ese tipo de relaciones en tierras paganas, se permitía un segundo matrimonio, decían, especialmente a las personas que no tenían hijos, que podía ocupar a otra mujer, y entonces los hijos de esa mujer se consideraban también como del primer matrimonio, pero no pasó eso. Agar se pensó que era la dueña y entonces despreciaba a esa mujer y la trataba de una manera diferente. Eso trajo una situación, quejas en el matrimonio, en el hogar, y entonces Sara le pidió a Abraham que la despidiera, y ustedes conocen la historia. Después de tener ese hijo, la muchacha se fue lejos, pero también, aparte de los errores que comete el ser humano, cuando Dios ve el corazón, obra y da milagros. Amén. Bendijo a Agar y a Ismael. En la actualidad, hoy en día, los mayores problemas que hay en Medio Oriente es un asunto de reclamar de quiénes son los dueños herederos de Abraham, de quienes se consideran el verdadero pueblo de Dios, los árabes
y los hijos de Israel, que es un grupito, una tierra más pequeña que la República Dominicana, pero grandes bendiciones. Y Dios había hecho el pacto ¿con quién? Con Abraham, y le dijo, de Sarai o de Sara será tu descendencia. Más adelante, cuando se comentaba el capítulo 17, el versículo 1, cuando dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando se le apareció Jehová y le dijo, etcétera, entonces les recuerda la promesa y dice, anda delante de mí, ¿y qué cosa? Y sé perfecto. El mensaje se le está dando a Abraham aquí, porque Abraham tenía problemas serios de conducta. Abraham era un hombre que agarraba la mentira y la soltaba así, porque la primera que dijo le fue bien, y a pesar de que Dios le reprochó como quiera. ¿Por qué yo digo esto? Yo quisiera preguntarle a ustedes, amigos que nos ven a través del Facebook, y a ustedes, hermanos, aquí presentes, ¿cuántos de nosotros tenemos aproximadamente una semana que no hablamos una mentira? Levante la mano. Todos hablamos y no estamos hablando bien. Yo me sorprendo cada vez que yo voy a la iglesia y hablo de estas cosas. Y yo pregunto a los hijos de Dios, ¿cuánto tienen una semana que no hablamos una mentira? Entonces vemos que todo, hasta en pensamiento, estamos hablando mentiras. Entonces, el caso de Abraham es un caso muy serio y Dios le quiere recordar, mira ese error que cometiste, hablando de Sara, tu mujer, como si fuera tu hermana, y otras cosas más. Entonces tú tienes que corregir esa conducta. Y el marco de esa declaración del Señor la da justamente por eso, por el fracaso en términos sexuales que este tuvo y familiar. Y le dice, mira, es importante que tú puedas corregir eso, pero Abraham todavía no está enfocado en eso. ¿Por qué yo digo esto? En el capítulo 18 se le hace una promesa del nacimiento de Isaac. Luego viene la intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra, se producen todos esos eventos, pasan los años y Abraham todavía con ese carácter tan peculiar, que aunque era el padre de la fe, era el amigo de Dios, todavía seguía hablando mentiras. ¿Qué dice el capítulo 20? Vamos a ir rápidamente al capítulo 20. Fíjense ya por dónde vamos, analizando parte de la vida de Abraham, y yo insisto, y ustedes me perdonan, pero yo insisto y digo que Abraham no había corregido esa conducta que tenía de hablar mentiras. Mucho cuidado, hermanos, porque cuando uno se sumerge en un pecado y lo practica, después le parece como que no está pasando nada. Capítulo 20, ¿qué dice? Después de un tiempo, dice, de allí partió Abraham a la tierra de el Negev, y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, ahora ya no es Abraham, ahora es Abraham, porque Dios había cumplido con una promesa que había hecho de tener un hijo, y Dios se reconoce al único hijo que reconoce el Señor como heredero de la promesa. ¿Es a quién? A Isaac. Y dice, ¿qué cosa? Dice aquí, Abraham de Sara su mujer, ¿es qué cosa? Mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió, ¿y qué cosa? Y tomó a Sara. La tomó, la llevó a vivir con ella. Pero ¿qué pasó? Dios vino de inmediato a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? Oiga los problemas que está causando Abraham. Por eso yo digo, hermano, que como cristianos tenemos que mantener una conducta bastante vertical en nuestra relación con los demás. Porque Dios es celoso con sus hijos
Y aunque Abraham tenía problemas de eso, Dios está preparando a Abraham para hacer una obra maravillosa y grande con este hombre. Agarra al rey y le dice: el rey dice al Señor, no me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo, es mi hermano, y con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Se encuentran algunos reyes paganos, gentiles, hablando con un corazón más sincero a veces que muchos que son llamados hijos de Dios. Hay gente por ahí que dicen, a mí no me gusta hacer transacciones, negocios con los cristianos, o con muchos cristianos, porque resulta ser como que son valiosos. Y gente por ahí que coge prestado y no le gusta pagar. Mi hermano de la iglesia, que cuando tú lo alcanzas a ver que le prestaste un dinerito, le decís, te escondes, te vas por otro lado para que no vean. Tenemos que ser serios, sinceros. Si usted no puede pagar, hable, diga, para que la gente sepa que usted lo tiene en cuenta. Y no deje que el hermano esté dando cocoto, pensando en otras cosas. Entonces aquí encontramos a ese rey pagano reprochando al Hijo de Dios, al Padre de la fe, al amigo de Dios, diciendo que habló mentira, y también a su esposa. Y entonces dice, y le dijo Dios en sueño, yo también sé que con integridad de tu corazón, oiga, reconociendo a un gobernante que tiene integridad de corazón, le ha hecho eso, y también te detuve para que no peque contra mí, y así no te permití que la tocase. Ahora pues devuelve esa mujer a su marido, porque es profeta, orará por ti y vivirás. Oiga, qué estima tiene el Señor con Abraham. Si fuera yo, me enojara tanto. Si no pensaba que es perdón de. Pero Dios es bueno, señores. Amén. Y a veces más que un hombre mentiroso, una mujer mentirosa, a veces Dios ve el corazón que hay ahí. ¿Qué se dice acerca de David? David era un hombre, ¿qué cosa? Conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Porque aunque hay mucha gente que está acostumbrada a violar mandamientos y a cometer cosas, Dios ve que es un hombre sincero, es una mujer sincera. A veces yo me he topado con hermanos que tienen 5 y 6 veces que se han bautizado y he cometido el error, pero que tiene el Señor de relajo, y a veces no queremos bautizarlo, pero detrás de un corazón Dios sabe lo que hay. Amén. Y cuando usted ve a una gente que está luchando en la iglesia contra un carácter perverso, y está en la iglesia y se mueve en la iglesia y trabaja en la iglesia, diga, algo grande Dios tiene para con ese hijo de Dios. Amén. Y aquí se nos dice que Abraham tuvo ese problema, y a Abimelech se llamó temprano, lo llamó y también lo botó de ahí, de ese lugar. Amigos, ¿por cuántos años hemos nosotros de estar lidiando con pecado? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, y qué tendrá el Señor que hacer? ¿Qué tendrá el Señor que hacer para darle a entender que usted tiene que ser un santo, una santa de Dios, y que su conducta debe ser una conducta vertical, tener una buena relación con el vecino, con los familiares, con el hermano, la hermana, y siempre vivir en esa dirección, porque Dios espera eso de sus hijos? Amén. Da pena que a veces nosotros, como hermanos de iglesia que pretendemos habitar en el reino de los cielos, tengamos problemas con nuestros familiares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con los miembros de nuestro círculo íntimo de iglesia. Tenemos definitivamente que permitir que el Señor vaya transformando nuestros caracteres para formar uno de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Y entonces Dios tenía todavía un asunto que resolver con Abraham. Y entonces llega la historia cumbre. Yo no sé qué tiempo me queda, pero no me gustaría finalizar sin que tocáramos un punto
quizás el más delicado de todo lo que hemos hablado en el día de hoy. Les invito para que veamos ahora entonces el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis capítulo 22. Bueno, aquí tenemos una cosa buena. Vamos a leer de aquí de la pantalla. ¿Qué cosa dice? Aconteció después de estas cosas. Cuando yo era estudiante de teología, tuve un profesor interesante, muy inteligente. Él decía, usted tiene que mirar el texto bíblico y preguntar al texto bíblico para que pueda entender. Además de ciertos elementos culturales, lingüístico, histórico, para entender el texto bíblico usted tiene que hacer la pregunta. Y si usted ve que dice ahí, aconteció después de estas cosas, ¿de cuáles cosas, Señor? Lo primero que tiene que preguntar y luego leer un texto dice, ¿qué cosa hay que decir? Bueno, a mí me gusta leer la versión, por ejemplo, no está buena. Después de esta cosa que probó, dice aquí, Dios a Abraham. Después de esta cosa, probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió y dijo, heme aquí. ¿Después de cuáles cosas? Después de hacer una revisión de la vida de Abraham, de su falta de fe, de su falta de confianza en Dios, de los problemas familiares que había entre Lot y un sinnúmero de actividades en los cuales Abraham había fallado. Y Abraham entonces empezó a acostumbrarse a llevar una vida de iglesia tranquilo, diciendo cosas, metiéndose en lío por ahí, siguiendo en la iglesia, y nadie resolvía con el hermano Abraham porque no había junta de iglesia. Aquí cualquiera que comete un error raro, ¿te quiere saber si la iglesia es eficaz en eso? Que se sepa que un casado estuvo por ahí con una concubina, así se enteró un hermano ahí. Va y le dice al hermano, ¿cómo se llama, hermano? Juan. Le toca a dormir, hermano Juan, yo he venido a visitarle porque nosotros hemos tocado y le monto una conversación y dice, pero hermano Juan, ¿usted sabe lo que pasó con fulana de tal? Hoy esa muchachita de la iglesia, que era la más seria de todo eso, salió embarazada de fulana de tal. Y el hermano Juan no puede soportar eso, empieza, hasta que lo sabe el pastor de la iglesia, el último, y ya el pastor se ve la necesidad de desfraternizar a ese hermano porque las cosas no se manejaron bien. Entonces, seguimos ahí con esos problemas y yo tenía algo que resolver con quién. Sigamos en el otro versículo. Y dijo, toma ahora quién, a tu hijo, tu único Isaac. Miren el texto bíblico como dice. Ahora, ¿a tu hijo qué cosa? Tu único. Y yo le pregunto, ¿tenía un solo hijo Abraham? ¿Él no estaba Ismael? Entonces se entiende el texto cuando Dios dice tu hijo único, lo que está diciendo que el único matrimonio que Dios estaba reconociendo era el matrimonio con Sara, y al único hijo que reconocía como el hijo de la promesa era ¿quién? A Isaac. Y Dios se lo está recordando. Y cuando le está diciendo eso, le está recordando su vida pasada, los errores que tuvo. Ismael nunca debió nacer. Y ese matrimonio de Abraham con Agar nunca debió producirse. Y Dios se lo está recordando. ¿Y qué cosa le dice? Tu hijo único Isaac, y hasta lo menciona por nombre. Y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto. ¿Sobre qué cosa? De uno de los montes que yo te digo. Ese es el punto más difícil para nosotros entender. Entonces tenemos que empezar a repasar de nuevo qué pasó con Abraham, qué pasó con Sara. Había perdido qué cosa, el tiempo de menstruar, de prepararse para ser madre. Por eso cuando el ángel se le apareció, le dijo, mira, la promesa que yo hice se va a cumplir, y se va a cumplir en quién, en Sarai. Y cuando Sarai oyó, porque las mujeres siempre están escuchando más de la cuenta, yo digo que eso ya tienes la dama que me perdone porque yo lo valoro bastante, pero es una característica especial. Cuando hay una conversación que le interesa, miren, afinan ahí para ver lo que está conversando,
Y entonces cuando Sarai escuchó que Dios estaba, los ángeles estaban hablando con Abraham y se le hizo la promesa, Sara cuando escuchó, ay, de esa viejita que está ahí te vas a hacer. Normalmente, ¿qué hermana? No voy a decir eso, pero cuando una hermana pasa o alguien pasa, una señora pasa de los 60 años o de los 45, tú vas a tener un niño y dices, ay, ¿cómo es posible? Y más si ya se sola costumbre. Ya, te estás relajando conmigo. Esa fue la actitud que asumió Sarai. Vuelvo a repetir, el problema grave ahora es creer que Sara iba a dar a luz un hijo, porque ya la costumbre, no hay forma de cómo concebir cuando la costumbre se perdió. Y entonces Dios, para que vea que el Señor, su palabra se cumple por encima de los impedimentos humanos, por encima de lo que el hombre piensa y opina, por encima de lo que los médicos dicen, Dios cumple su promesa. Amén. Y le dice eso a Abraham. Y después de ahí, que el muchacho ya se hace un adolescente, entonces Dios le dice, mira, ahora yo quiero que tú vayas a sacrificar a ese hijo. Yo le pregunto, hermanos, amigos, ¿no hay un mandamiento que dice Abraham lo conocía, qué cosa que no matarás? De hecho, debo decirle que en esa tierra se sacrificaban hijos a los dioses. Los paganos hacían ese tipo de sacrificio. Y ahora encontramos con un Dios extraño que le dice, después de todas esas dificultades para tener ese muchacho, ahora tú tienes qué cosa, que ir a sacrificar. Amén. Ese mismo Abraham que escuchó la voz de Dios al principio y entendía que era la voz de Dios, no tenía duda de que Dios estaba pidiendo eso. Y entonces no dijo, espérate, Señor, que tú dices en tu palabra que no debemos qué cosa, matar y que no se debe sacrificar muchachos a dioses. Pero Abraham sabía muy bien que esa era la voz de quién, de Dios. No había duda. Hermanos, cuando Dios diga una cosa, hágalo. Amén. Ahora Dios no lo va a mandar a usted que sacrifique a nadie, tenga por entendido. Viva con esa paz. Y si Dios, usted cree que Dios le dio una cosa, no. Porque ahora hay gente que dice que el Señor me habló en un sueño. Yo soy medio escéptico en esos asuntos de sueños, pero la Biblia dice sí, que en los últimos días los jóvenes, ¿qué cosa? Tendrán visiones, Los sueños. jóvenes tendrán, y los viejos tendrán qué cosa. Visiones, sueños. Nosotros tenemos la mayor revelación de Dios al hombre. Amén. En ese tiempo la Biblia no estaba escrita. Y ahora tenemos todo eso para nosotros ilustrar acerca de las decisiones que vamos a tomar. Entonces el texto bíblico dice ¿qué cosa? Ve al monte y yo te diré. Ve al otro. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, tomó consigo 2 mozos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y levantándose y se fue al lugar que Dios le dijo. Seguimos adelante rápidamente y al tercer día fueron 3 días y 3 noches de agonía para Abraham, orando a Dios para ver si el Señor cambiaba el mensaje. Pero él sabía que Dios lo había pedido. Tenía que hacer qué cosa, el sacrificio. ¿Por quién lo pedía? Dios. Abraham, ¿qué cosa? Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac. Oye, el mismo muchacho que va a ser sacrificado, a nadie le puede llevar la leña. Wow. Y él la tomó en su mano, los materiales para hacer el fuego y el cuchillo para él mismo ser degollado. Y fueron ambos juntos. Sí. Entonces habló Isaac a Abraham, ¿qué cosa tan terrible? Y dijo, este muchacho está sospechando, es un muchacho de unos 17, 18 años. Padre mío, le respondió, heme aquí, mi hijo mío. Y él le dio aquí el fuego
y la leña, mas ¿dónde está el cordero para hacer un sacrificio de holocausto? Sí. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de qué cosa. El cordero para el holocausto y lo mío, y vamos. Un momento. Yo no sé cuándo volveré a esperar. Si usted me permite terminar a las 12. Sí, claro que sí. Pero es bueno que se quede esto bien y claro. Algunos predican acerca de esto y dicen, bueno, pero mira qué fe tenía Abraham. Abraham sabía que Dios, si sacrificaba a su hijo, también podía proveer otro medio. Y algunos dicen que en el preciso momento, nosotros decimos eso porque sabemos la historia. Pero yo le hago una pregunta. ¿Por qué Dios pidió que Abraham sacrificara a su hijo? Probándolo. Algunos dicen para ver si tenía fe, ¿verdad? O para probarlo. Para mi entender es para vindicarlo delante de los mismos demonios y delante de todo el universo, porque había sido un hombre que había fallado mucho y ahora tenía que demostrar que había cambiado. Perfecto. Algunos dicen así muy inocentemente para ver si tenía fe, para probarlo. Yo le pregunto, ¿sabía Dios que tenía fe o no? Sí. Abraham tenía que pasar por una operación para quitar el cáncer que tenía. Entonces Dios tenía que... Porque yo le pregunto, ¿qué dice Romanos 6:23? ¿La paga del pecado qué cosa? Y por allá en la carta de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay. Remisión del pecado. ¿Y qué es lo que significaba un holocausto? Derramamiento de sangre. Un sacrificio. Y ustedes estuvieron leyendo, hablando en la escuela sabática, muchas cosas interesantes. El sacrificio de un cordero representaba por fe ¿a quién? A Jesucristo. Y entonces el pecado, cuando la gente está metido en pecado, si no se arrepiente, ¿qué cosa? ¿Y de qué manera entonces se puede perdonar el pecado? Con sacrificio. A través de la sangre de Jesús, pero anteriormente Jesús no había derramado su sangre y tenía que ser a través de qué cosa? Sacrificio. De un cordero. Entonces Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Su propio hijo. Wow. Isaac muriendo por los pecados de Abraham. No hay una cosa más terrible, lo que son padres pueden entenderlo, que cuando por culpa de un padre el hijo sufre. Y yo he escuchado a muchas madres decir, ay Señor, en lugar de él, ¿por qué no me pasó a mí? Y el sufrimiento más grande que puede tener un padre es justamente cuando un hijo está sufriendo. Y entonces Dios quería impresionar la vida de Abraham para que él pudiese reflexionar acerca de su conducta o su inconducta. Y entonces le manda a sacrificar a su propio hijo. Dios tenía un plan para mí. Usted podrá escuchar muchos temas por ahí. Muchos pastores, muchos teólogos opinando de otra manera, pero para este servidor Dios tenía un propósito y era, como decía Yatir, vindicar el carácter de Abraham para darle a entender que él había cometido muchos errores y entonces justo cuando él iba allí a sacrificar, porque usted se imagina el sufrimiento de Abraham al saber que él mismo tenía que sacrificar a su propio hijo. Y cuando el hijo le pregunta, papá, pero nosotros vamos a hacer un sacrificio, ¿dónde está el cordero? Abraham pensando que el mismo hijo iba a ser sacrificado por él. Eso tiene un simbolismo riquísimo. Cuando justamente Abraham levantó la mano para sacrificar a su hijo, entonces Dios intervino y dice Elena de White en el libro Patriarcas y Profetas, y yo estoy muy claro en eso, que entonces Dios le mostró el plan de la redención. Amén. Su hijo inocente muriendo por los pecados de la humanidad. Y Abraham, cuando Dios le reveló eso en visión, entonces se maravilló. Pienso, hermanos, que después de esa situación la vida de Abraham cambió.
estoy a punto de sacrificar a mi propio hijo. Y entonces yo digo algo que la gente a veces, y me he metido en muchos problemas con esta declaración. Si yo le preguntara a ustedes de las redes, a ustedes hermanos aquí, ¿por qué? ¿Quién mató a Jesús? Yo. ¿Eh? Todos. Todos. No fueron ustedes, hermanos. El pecado de la humanidad llevó a Jesús a la cruz, pero quien ejecutó la sentencia de muerte fue el mismo. Su Padre sacrificó a su Hijo para que hoy nosotros podamos gozar de vida eterna. Y el mayor sufrimiento que se ha tenido en el universo fue el mismo Padre sacrificando a su Hijo para vindicar el carácter de amor de cómo Dios hace para que todo el universo entienda cuál es su carácter. Su carácter de Dios es el amor, y lo demostró sacrificando a su propio Hijo para que todo el universo pudiese entender que Dios está dispuesto o estuvo dispuesto a hacer cosas que nosotros no entendemos, para que su carácter ante el universo sea vindicado y consecuentemente la raza humana pueda encontrar una salida al escape del pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. ¿Por qué murió Jesús? Por el pecado. ¿Quién ejecutó la sentencia de muerte? Su propio Padre. Pero Jesús resucitó al tercer día y hoy intercede por nosotros para que podamos vivir con esperanza de vida eterna. Abraham entendió la lección. Nosotros esperamos que podamos entender la lección. Yo no sé qué cosa en tu vida tú estás haciendo. Si eres un mentiroso, ya de paso todos somos mentirosos, porque nadie dijo aquí que no hablaba mentira. Entonces, hay situaciones en la vida que nosotros tenemos que cambiar. Si estás pensando en una mujer ajena, retírate de eso. O si estás viviendo con alguien que no te corresponde, deja de vivir de esa manera. No permita que la situación dolorosa y en tu vida que Dios aplica pueda ser contigo. Hay gente que ha tenido que venir a la iglesia con SIDA después que se fueron de la iglesia. Y hay gente en la iglesia que han tenido que venir con un pie menos, con un brazo menos, porque se convirtieron en religiosos después que se fueron de la iglesia. Y entonces Dios permite que pasen cosas como estas y al fin vienen como corderitos. Amigos, si es el caso tuyo, yo te invito para que reflexiones profundamente en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y ya a los hermanos que han conocido de Cristo, vamos a mantenernos firmes en la iglesia. Si tenemos algún problema que resolver con algún hermano, vamos a permitir que Dios nos cambie, que Dios nos transforme. Una de las cosas más difíciles que hay para un predicador es darle a entender la palabra de Dios y saber que todos necesitan cambio. Yo no sé si hay alguien que nos está viendo a través de las redes o algún hermano aquí en la iglesia que necesita hacer un cambio. A la gente no le gusta exponerse públicamente, pero yo quiero decirles, si hay alguien aquí en esta mañana o alguien que nos está escuchando quiere hacer algún cambio, tiene algún pecadito, algún tiburón, alguna ballena en su casa guardado, entonces que se detenga inmediatamente de eso y empiece a vivir una vida conforme a lo que Dios espera para no pasar por esos momentos difíciles. ¿Hay alguien aquí que le gustaría decirle a Dios, Señor, yo quiero antes de pasar por esos momentos difíciles que tú cambies mi vida? Si hay alguien, yo quisiera que se ponga de pie. Lo más difícil de esto es cuando una primera persona se levanta, porque ya los otros siguen automáticamente. Entonces dicen algunos, si yo no me levanto, entonces los hermanos lo van a ver. Yo no sé si aquí hay gente que no son bautizados. ¿Hay gente que no son bautizados en esta mañana? ¿Tú? Aquí. ¿Tú? ¿Te gustaría que oremos por ti? ¿Te gustaría? ¿Y por ti? Yo quisiera pedir a los amigos que quieren que este servidor tenga una oración por ustedes que pasen aquí al frente.
pasen aquí al frente. Yo no le estoy diciendo con eso de que ustedes están comprometidos a ser adventistas del séptimo día. Es simplemente una oración para que Dios pueda cambiar su vida y ponga en sus corazones una decisión firme de entregar la vida a Dios. Yo le felicito de todo corazón. Dios quiere hacer un milagro en tu vida y lo quiere hacer de la mejor manera posible. Así es que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, estamos viviendo una hora difícil, un tiempo de pandemia, donde muchas personas económicamente han quebrado. Hay otros que de una manera u otra el diablo ha influenciado para quitarse la vida, pero son vidas preciosas ante tu vista. Y estos amigos que se han parado, que han venido al frente, Señor, pedimos como iglesia, como congregación, que nos ayude a apoyar. No sabemos cuál es la situación que ellos están viviendo, pero tú la conoces y conoces sus corazones, que hoy puedan salir con la firme decisión de entregar la vida a Cristo, de romper con las cosas que le atan a este mundo y saber que Cristo tiene esperanza para cada uno de ellos. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, por el Espíritu Santo impresionarnos, y ahora que vamos a nuestros hogares, sé con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, que Dios les cuide siempre, que el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.